Recording in progress. Ahí tienen que apretar entendido. Ahí va la cámara. No, para que parta grabando, porque si no, hay que apretar entendido y ahí partimos. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales de hoy, martes 3 de enero, deseándoles que tengamos todos un muy buen año 2023, que a Chile le vaya bien y lo que podamos aportar aquí vamos a estar desde esta comisión. Lo segundo, quiero darle la palabra a la señora secretaria para que dé lectura a la cuenta si es que hay, y si no, yo voy a dar lectura luego a la tabla. Muy breve, Presidenta. Se ha recibido en la Secretaría una comunicación del honorable senador señor Durresti con la que solicita que durante la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases del medio ambiente en materia de protección de zonas costeras, se invite a los especialistas que indica. Lo voy a leer muy rápidamente. Carolina Martínez, directora de Observatorio de la Costa; Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram; Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile; Verónica Delgado, programa de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción; Lisbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana; y Carolina Rojas, geógrafa de la Universidad Católica de Chile. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta. Cuando empecemos a ver ese proyecto, por supuesto, no hay ningún problema, estaría de acuerdo. Gracias, senadora. Sobre la tabla, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, a la ministra señora Maysa Rojas, ministra del Ministerio del Medio Ambiente, a los asesores legislativos, señores Cristóbal Correa, Ignacio Martínez, y por Zoom está el jefe subrogante de la división jurídica, señor Ariel Espinosa, para continuar el estudio del informe complementario del segundo informe del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Boletín número 11.140-12, dispuesto por la Sala del Senado en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022. Conforme a lo acordado por la Sala, el informe complementario deberá precisar o definir el concepto de impacto crítico contenido en el nuevo inciso quinto del artículo 16 propuesto en el segundo informe de la Comisión. Antes de darle la palabra a la senadora, al senador y también a la ministra, me gustaría contextualizar por qué estamos acá. Y me parece muy importante partir por lo que contiene la tabla, que es evidentemente el acuerdo de la Sala, que es poder revisar en este segundo informe complementario el concepto de impacto crítico. O sea, no estamos convocados para revisar el proyecto completamente ni para poder añadirle cuestiones que hayamos considerado quedaron afuera, sino para que este concepto de impacto crítico deje claramente establecido que estamos hablando de proyectos que dieron lugar a que una zona fuera declarada latente y saturada, que son proyectos que evidentemente vendrían a perjudicar más aún la situación medioambiental en la que se considera una zona, y esto surge a propósito de que si no está más claro aún, y también voy a hacer mi paréntesis, yo creo que está claro, pero creo también importante llegar a la Sala con un proyecto que logre mayores apoyos transversales y mayoritarios, pueda ser interpretado de la forma en cómo el legislador aspira por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, la duda es que si no tenemos un concepto claro, expresamente establecido de impacto crítico, en virtud de la idea de este proyecto, que es no enfermar más a zonas que ya han sido declaradas latentes y saturadas, eventualmente quien le corresponde revisar los proyectos, que es el Sistema de Evaluación Ambiental, podría ir dejando afuera o hacer más exigente la tramitación de proyectos que nosotros no estamos pensando que deberían someterse a estas mayores exigencias. Pongo a modo de ejemplo porque la verdad es que nosotros lo discutimos. Lo que pasa es que cuando uno llega a la sala con a senadores y a senadoras, y nos ha pasado a nosotros respecto de proyectos de otras comisiones que están recién conociendo el proyecto, evidentemente que surgen dudas como las que nos hicieron bien en esa oportunidad, e insisto, yo al menos prefiero demorarme una semana más y que todos, ¿cierto?, tengan convicción y conocimiento de lo que estamos tramitando, además que ya varios ante la lectura del informe y directamente el conocimiento del proyecto en la sala,
también están poniendo mayor atención al proyecto. Por lo tanto, dicho aquello, insisto, en este segundo informe, nuestro mandato de la sala es poder dejar de mejor manera, más expreso o sin tantas dudas para una futura interpretación, este concepto de impacto crítico en la línea de que estamos ampliando o haciendo más exigentes los requisitos para proyectos que dieron lugar a que una zona fuera latente o saturada, declarada de esa manera, y también que son esos proyectos los que, si es que por su naturaleza no son exigibles de ingresar vía estudio, esta vez lo hagan, que también lo persigue nuestro proyecto. Entonces, en esa línea, insisto, le voy a dar la palabra a alguno de los senadores, de lo contrario le doy la palabra inmediatamente a la ministra, y desde ya quiero adelantar algo aprovechando que está la ministra, porque de repente son acuerdos que uno toma al final y la ministra y sus asesores legislativos pueden seguir con la agenda y retirarse de la comisión. Ante el mandato de la sala, me parece importante que al menos unos minutos o parte de la próxima sesión podamos recibir a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental. También quiero decir que esta mañana le solicité a la señora abogada, secretaria de la comisión, poder contactarse con el Servicio de Evaluación Ambiental a efecto de que hubiese algún profesional, algún abogado o alguien de confianza de la directora, solamente escuchando, porque no lo vamos a convocar en horas antes para que vengan a exponer algo, no, solamente escuchando y de esa forma se fueran informando e interiorizando del estado en que nos encontramos del proyecto. No se pudo, insisto, por lo encima que les avisamos, pero por lo mismo el próximo lunes me parece pertinente poder escucharlos para que, si la duda es cómo eventualmente el mismo servicio interpretaría esto, que nos indiquen si esto está limitado a lo que es el espíritu del legislador. Así que, dicho eso, reitero la palabra a los señores y la señora senadora. Muy breve, Presidenta. Es una lástima que estemos sesionando en paralelo con la sala, así que mis disculpas porque la verdad que es complejo, que estamos justamente iniciando un proceso de reforma constitucional que habilitaría una nueva constitución, entonces no es menor, pero muy breve. Yo creo que usted hizo bien en allanarse a lo que la sala finalmente aprobó, de que pudiésemos precisar este concepto, porque lo que nosotros queremos es que este proyecto salga. Y por lo tanto, la presencia de la ministra evidentemente nos puede ayudar muchísimo. Creo que ojalá podamos resolver eso y presentarlo lo antes posible. Es específicamente solo aquello para despejar dudas. Yo entendí que por ahí había ruidos, que si proyectos habitacionales o de otras características, creo que es lo que estaban diciendo en la sala. Entonces sería interesante que la ministra nos aclarara, pudiese resolver y de esa manera más volver a la sala si es posible. Ok, muchas gracias, senadora. Entonces le doy la palabra a la ministra. Senador Gaona. Vale, le voy a dar la palabra entonces. Sí. Sí. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a la ministra y continuamos. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Los saludos a todos y todas. Les deseo también un buen año, un buen comienzo de año. Empezamos bien tempranito en el año en la comisión y creo que vamos a vernos bastante. Entendiendo entonces de que el único punto que se quiere hacer referencia acá es a esta definición de impacto crítico, la propuesta es la siguiente, y es que yo igual voy a hacer una muy breve resumen en qué estamos y después yo le voy a dar la palabra a Ariel para ir al fondo del asunto, que incluye los casos en que se ha utilizado el concepto y un ejemplo que me parece que va a poder ayudar bastante a la clarificación. Así que voy a compartir pantalla y voy a pasar un poco más rápido, pero bueno, efectivamente este es un proyecto que se hace cargo de un vacío que existía, que es establecer una regulación para el periodo que media entre la declaración de zona latente o saturada y la entrada en vigencia del respectivo plan, ya sea de prevención o de descontaminación. Entonces, durante ese periodo, que puede ser a veces bastante larga, hasta ahora no teníamos muchas medidas y la idea es ahora, a través de este proyecto, contar con ciertas medidas. Aquí lo único que quisiera decir es que, bueno, a nosotros nos interesó el proyecto y ingresamos una indicación
del Ejecutivo que recoge el espíritu del proyecto original, pero hubo bastantes diferencias durante o sea, finalmente en lo que votamos ya aquí. Así que no voy a hablar del diagnóstico ni del proyecto original, sino simplemente recordar lo que aprobamos en esta misma comisión. Y es que una vez que está declarado la zona latente o saturada, que viene, ¿verdad?, después de un proceso de monitoreo, se aprueba aquí que los proyectos que deban someterse al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental siempre debe ser a través de un estudio cuando el impacto sea significativo. Y esa es la parte que queremos clarificar, ¿verdad? Y si el proyecto implica un impacto crítico, este debe ser rechazado. Es decir, ningún proyecto que se proyecta que va a tener un impacto crítico puede instalarse en una zona que está declarada latente o saturada. Y después hay algunas otras cosas que aprobamos acá, como la posibilidad de aplicar medidas provisionales, la posibilidad de compensar emisiones y otras cosas menores asociadas a los planes en sí. Entonces, el resultado esperado es que una cierta zona, territorio, tiene un monitoreo, ¿verdad?, a través de alguna norma de calidad primaria o secundaria existente. Nos damos cuenta de que o está a punto de saturarse o saturarse, se declara zona latente saturada y aquí, durante el periodo que ahora corresponde entre esta declaración a través de un decreto y la creación del plan de descontaminación o de prevención, y con presunción legal del impacto significativo, este debe ingresar vía un estudio. No se autoriza el proyecto si es que el impacto se supone que va a ser crítico, y los proyectos no deben compensar emisiones, ingresen o no ingresen al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ok, entonces la pregunta aquí es que tenemos unos ciertos umbrales de impacto, ¿verdad? Ese es como la gran diferencia entre el proyecto original y ahora, y es que eso significa, eso sí, que vamos a tener que poder decir si es que el impacto lo vamos a suponer significativo o crítico, o sin eso, en cuyo caso no pasa nada. Si es significativo va a haber consecuencias, y si es crítico simplemente no puede ingresar. Entonces ahora le doy la palabra a Ariel para que él nos indique cómo vamos entonces a hacer esta definición. Y, claro, porque ahora la idea es que algo vaya en el decreto y la otra parte vaya en el reglamento que tiene que estar asociado a este proyecto de ley, ¿verdad? A la ley. Muchas gracias. Ariel. Muchas gracias, ministra, por su intermedio, presidenta. Saludar a todos los presentes. Desearles un feliz año. Efectivamente, lo que quisimos fue mirar un poco datos, evidencia. Encontramos un estudio que mandató el CEA al DICTUC, donde se hizo un levantamiento de cómo estaba operando hoy día la identificación de si existían impactos significativos o no de los proyectos que ingresan a evaluación en zonas latentes o saturadas. Para eso, el DICTUC hizo una muestra de 2 años y extrajo una muestra de proyectos que se ingresaron en comunas que todo su territorio estaba declarado latente o saturado específicamente. Y una de las primeras cuestiones que aparece y por qué a nosotros hace mucho sentido el proyecto de ley tal como se aprobó acá en la comisión y después en sala, tiene que ver con que existe todavía dispersión de criterios en términos de entender cuándo un impacto es significativo. Entonces, acá un poco lo que esta tabla muestra, pueden ver las fuentes al pie, es que en algunos casos, cuando el proyecto es relativamente sencillo, se tiende a mirar un poco la temporalidad de los aumentos de emisiones que genera el proyecto, si son periodos cortos, emisiones poco significativas. En general se hace un análisis más bien conceptual.
Cuando se trata ya de emisiones mayores, en algunos casos se pasa a hacer modelaciones de cuál va a ser el impacto que va a tener esto en el medio ambiente, en la concentración, que es lo que nosotros respiramos. Cuando estamos hablando de concentración, estamos pensando en lo que las personas respiran. Emisiones son lo que el proyecto emite, ya sea en forma areal, por ejemplo, una copia de material a granel, pensando en material particulado, o una chimenea que está emitiendo ceniza, por decir un ejemplo. Entonces, en aquellos casos donde las emisiones son mayores, en general se ha tendido a solicitar modelaciones que buscan determinar cuál va a ser el impacto en la calidad del aire que las personas respiran, y no es fácil determinar cuándo se considera algo significativo. Entonces, si podemos avanzar una lámina. El proyecto lo que apunta es que en base a criterios que queden definidos en el reglamento, entonces de este conjunto que ustedes han podido ver en la lámina anterior de criterios que en la casuística se han utilizado, que el reglamento avance en un primer paso y poder definir ex ante cuáles van a ser esos criterios que van a quedar cristalizados luego en la resolución que declara zona latentosa saturada, y que vaya con claridad esos umbrales y que tanto las comunidades como los desarrolladores de proyectos tengan claro estos umbrales antes de someter esto a evaluación de impacto ambiental. Acá, por ejemplo, tomamos un ejemplo hipotético, insisto que es súper hipotético porque va a depender del trabajo técnico que se realice en el reglamento y luego en las declaraciones, pero solo para poner un ejemplo, supongamos un territorio que tiene este inventario de emisiones. Se ha determinado que anualmente se emite, por ejemplo, 7.500 toneladas de material particulado fino, y está declarado porque hoy día la concentración, o sea, estas emisiones, estas 7.000 toneladas, se transforman en una concentración en lo que las personas respiran día a día, en un 10% sobre lo normal. Entonces, esta declaración de zona podría, si este proyecto de ley se aprueba, determinar umbrales, es decir, de 0 a un rango, ese va a considerar un impacto significativo. Eso quiere decir que el proyecto va a poder evaluarse, se va a determinar, a lo mejor vía modelaciones, cuando se trate de una emisión importante, cuál va a ser el impacto en esta calidad que las personas respiran, y va a poder presentar medidas de mitigación. Pero también, considerando estos criterios técnicos, va a poder definir un umbral mucho más alto, considerablemente más alto, a partir del cual ya no es necesario desgastarse en todo un proceso de evaluación, porque es notorio, va a ser evidente, técnicamente justificado, que esas medidas no van a mitigar, compensar o reparar adecuadamente el efecto que va a tener esto en la calidad del aire que las personas respiran. Y por lo tanto, ahí eso ya se va a considerar el impacto crítico y se podrá terminar en forma anticipada. Entonces, si nosotros siguiéramos en el ejemplo de este caso hipotético, donde está sobre un 10% de la norma de calidad, tenemos un inventario de estas características, un posible criterio podría ser que se definiera un límite de toneladas máximas que se emiten, o cuando sea justificado, convertir esto en la variación que tiene la calidad del aire que las personas respiran, y ahí fijar un cierto umbral. En este ejemplo hipotético, 5% de la variación de la concentración, la variación de la calidad del aire respecto de la norma. Entonces aquí tendríamos tres tipos de proyectos. Un proyecto que no aumenta significativamente las emisiones del contaminante de interés. ¿Qué pasaría con este proyecto? Este proyecto tendría que ver si requiere evaluación por día o EIA por alguna de las otras circunstancias que normalmente se aplican en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, a ese proyecto esta modificación no lo afecta. Tendríamos otro caso, otro tipo de proyecto en donde aumenta las emisiones de la situación original, pero está bajo el umbral que se señala como de impacto crítico. Este proyecto ingresa por estudio de impacto ambiental y está claro desde ya que tiene un impacto significativo, no va a tener que entrar a esa discusión de cuál es el criterio para determinar lo que veíamos que ocurre actualmente. Él ya lo va a saber, sabe que está dentro del umbral, tiene un impacto significativo, pasa a presentar las medidas de
mitigación, compensación, reparación, y se discute la pertinencia de las medidas. O sea, ese proyecto va a seguir su curso y va a poder tener una RCA favorable o desfavorable en función de qué tan buenas o malas son las medidas que presenta. Pero se va a poder evaluar. Y por otra parte está el tercer caso, que notoriamente es un proyecto que emite una cantidad importante del inventario de emisiones o que luego de un proceso de modelación se determina que va a aumentar la concentración de los contaminantes que las personas están respirando y por lo tanto ese proyecto no va a tener la posibilidad, porque es muy poco factible que tenga medidas apropiadas para mitigar el incremento del riesgo que genera sobre una situación que ya esa zona está colapsada. Entonces, ¿cuál es la gracia de este proyecto? Que bueno, los criterios van a quedar definidos en el reglamento, para cada tipo de contaminante se van a poder trabajar con esta experiencia que ya existe en el sistema, y la resolución específica de la declaración de zona va a poder transmitir con total claridad y a todos los actores, ciudadanía y desarrolladores de proyectos, cuáles son estos umbrales, y ellos se van a poder ver en esos umbrales. No sé si con este ejemplo logramos transmitir un poco cómo debería esto comportarse en la realidad, y quedamos disponibles para dudas. Y también en la presentación está el link de este estudio, que es muy, muy interesante, que realizó el DICTUC a solicitud del CEA. Muchas gracias, Ariel. Le doy la palabra al senador Gaona. Yo también tengo una consulta sobre lo expuesto. Gracias, presidenta. Por su intermedio, consultarle a la señora ministra o al asesor. En la discusión de este proyecto de ley, yo me manifesté en contra de que no estuviera bien definido lo de impacto crítico. Después no participé en la votación donde aprobaron tal como se fue a la sala, y que la sala les dijo de que efectivamente hay que definir bien impacto crítico. A mí no me deja tranquilo esto de pasarlo de esta materia a reglamento. ¿Por qué no dejarlo en la ley? Por lo menos los criterios o la gradualidad de esos incrementales porcentuales que desarrolla sobre la norma de calidad que yo imagino está absolutamente definida. ¿Por qué no en la ley? ¿Por qué dejarlo al arbitrio del Ejecutivo en el reglamento y no dejarlo establecido en la ley? Si queremos que efectivamente esto quede fijado por la ley, o quede fijado para dar certeza jurídica, debiera ser la ley y no necesariamente un reglamento, que además puede ser cambiado en función del gobierno de turno. Un gobierno puede definir un criterio en un momento determinado y otro gobierno puede definir otro criterio y puede modificar el reglamento. Entonces, básicamente, ¿cómo salvaguardamos eso, digamos? ¿Qué posibilidades tenemos reales de incorporar en las definiciones concretas de lo que es el impacto crítico en términos de objetivizar? Fundamentalmente objetivar, digamos, la definición de impacto crítico. No sé si puede ser, si no se supera la norma en tanto porcentaje de acuerdo a la declaración de zona saturada. En fin, no sé, técnicamente no sé cómo se podrá hacer, por eso hago la consulta. Eso, presidenta. Muchas gracias, senador. A ver, yo quiero decir algo también. Nosotros tuvimos varias comisiones discutiendo este tema, y de hecho no es que se haya ido sin nada, se fue con una propuesta que indica que sea por sobre que, abro comillas, produzca un impacto crítico en los componentes ambientales potencialmente afectados o la salud de la población. Y podríamos haberlo votado, la verdad, y yo creo que hubiésemos tenido a lo mejor mayoría de votos justos, pero con el ánimo de que ojalá, e indiferente luego de cómo cada senador o senadora se pronuncie y vote, construir estas mayorías y recoger las dudas que plantearon algunos senadores. Así que, dicho eso, si podemos mejorar el proyecto, evidentemente que el apuro no nos puede llevar a sacar algo que no nos convenza, o que el día de mañana, ¿cierto?, no funcione la ejecución. Yo me allano lo que dice el senador Gaona respecto de que hayan temas del reglamento que mejor queden en la ley, y creo sinceramente que eso es mejor
para la propia ley. O sea, hay cuestiones que uno deja en el reglamento porque son más de detalle, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Más administrativa, más del Ejecutivo, pero si lo que está en duda es precisamente la intención del legislador, la idea matriz del proyecto, entonces que eso quede en la ley y así me refiero netamente al impacto crítico, a la definición propiamente tal, y basta con que nos pongamos de acuerdo en esta comisión, los 5 que formamos parte, como para poder devolver este segundo informe con eso establecido en la ley. Muchas veces no se mira de esta forma, pero yo a veces lo veo así. A mí me ha tocado ser parlamentaria de gobierno y de oposición. Mejor aún si sacamos más cosas en la ley, porque después cuesta mucho que desde el Ejecutivo, indiferente quién esté de turno, los reglamentos salgan. De hecho, hemos establecido 6 meses, 1 año, y a veces nos pasamos en el plazo, y por eso lo menciono. Entonces, cuestiones tan básicas como el impacto crítico y que de esa forma quede resguardado, lo voy a decir de esa manera, que quien interprete luego los distintos proyectos que van ingresando cumplan o vayan en la línea de lo que queremos como legisladores, puede ser entonces el mejor espacio, la propia ley, que el reglamento. Así que bueno, esas 2 cuestiones a propósito de lo que decía el senador Gaona y a propósito de la presentación de Ariel. Senadora Allende. Yo entiendo que nosotros estamos en la mejor disposición de encontrar un punto, digamos, que quede ojalá en la ley y que permita clarificar, pero nosotros ya habíamos hablado de lo que era el impacto crítico en términos generales. O sea, nosotros suponíamos en la definición que esto es una alteración del medio ambiente provocada directo o indirectamente por el proyecto o actividad en un área determinada cuyas características o circunstancias, supongo yo, efectos no pueden ser mitigados, reparados, compensados conforme a las normas y, en fin, yo creo que esa era una definición bastante precisa del impacto crítico. Ahora, yo creo que el artículo ya deja determinar la circunstancia al decreto, a su vez, que el que va a declarar en la zona latente o sea, lo que me sucede a mí con este ejemplo es que no entiendo mucho como si esto tiene aplicación práctica o complejiza mucho, porque aún a uno al puro ver la presentación le parece medio enredado esta tabla, los niveles y las concentraciones. Entonces yo me pregunto si estamos facilitando o estamos francamente haciendo bastante más complejo. Y aquí lo que yo creo que todo el mundo quiere es una cierta certeza jurídica para un nuevo proyecto o para que la zona latente o saturada no siga recibiendo más proyectos si no hay a lo menos una evaluación o compensación. Entonces me pregunto si por qué la definición como la teníamos no es suficiente y si lo que estamos haciendo en esta propuesta no me queda claro si realmente logramos facilitar o simplificar o aclarar lo que pretendíamos. Gracias, senadora. Antes de la palabra, senador Gaona, para una cuestión de forma. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos definido es lo que yo leí recién, ¿cierto? Que produzca un impacto crítico en los componentes ambientales potencialmente afectados a la salud de la población. Ahora, ¿qué entendemos por impacto crítico? Fue la discusión que nosotros tuvimos lata y que dijimos, bueno, en esa propuesta que yo acabo de mencionar, se entiende y se recoge y llegamos a la conclusión de que el reglamento lo estableciera. Entonces, a mí me parece prudente, si nos ponemos de acuerdo qué entendemos por impacto crítico, evidentemente, y cumplimos con la idea matriz del proyecto, que es, vuelvo a recordar, o al menos así los autores, yo soy autor de ese proyecto, pensamos en su oportunidad, que es que cuando una zona ya es declarada latente y saturada, no se aprueben, voy a decirlo de esta manera, pero tan simple, porque sé que también cuesta, pero vía declaraciones y no vía estudios, o derechamente se aprueben, aunque sea con un estudio, proyectos que dieron paso para que una zona fuera declarada de esa manera, porque en una zona donde la contaminación, por ejemplo, es principalmente, voy a ponerlo de ejemplo por mi zona, pero principalmente de termoeléctricas a carbón o una actividad minera específicamente, bueno, seguir aprobando grandes proyectos de esta envergadura, al menos cierto que tengan una mayor exigencia o, bueno, y entendiendo por lo demás que esto es todo, no es eterno, o sea, es en el plazo que medie entre la declaración de latencia o saturación de una zona y luego ya el plan de descontaminación que de una u otra forma viene a mitigar, a reparar. Entonces, sí, quise tomar la palabra y se la doy inmediatamente al senador Gaona porque en ningún caso, y mientras yo presida esta comisión, no voy a ser parte de aquello, queremos que esto sea más complejo o que no salga, al revés. De hecho, queremos despachar esto a la sala la próxima semana, entendiendo que el lunes me parece importante recibir al SEA, pero sí que ese concepto de
de impacto crítico no quede en el reglamento, sino que quede acá y nos pongamos de acuerdo entonces de qué entendemos por impacto crítico. Senador Gaona. Sí, presidenta. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que tratar de hacer, dado que no es una materia de fácil comprensión, es poder aplicarle a la definición de impacto crítico criterios objetivos y que incluso podrían tener alguna métrica respecto de una situación base ya con proyectos existentes que hacen que se declare zona latente o saturada. Una métrica que nos permita decir que a priori, si un titular quiere desarrollar un proyecto, sabe que va a provocar tal nivel de emisiones, estaría dentro o fuera de esa métrica. Porque para que no haga un esfuerzo que no vale la pena, o si hace el esfuerzo pensando en que a lo mejor la zona se va a superar en 4, en 5, en 6 años más y podrá planificar ese titular su inversión en ese periodo de tiempo y hacer esfuerzo importante por tratar de que efectivamente la zona deje de ser saturada o en fin. Entonces, yo creo que esa métrica es lo que objetiva o objetiviza la definición de impacto crítico, porque definición de impacto crítico como una situación más bien de prosa solamente, me parece que no genera las certezas que estamos buscando para esto. Entonces, si ya tenemos una situación base, perdónenme la redundancia, si ya tenemos una situación base que declara la zona saturada, ¿cómo no va a ser posible establecer una métrica que permita decir si sobrepaso yo esta métrica respecto a esta situación base por la declaración de zona saturada? No podría ejecutar el proyecto y simplemente el titular postergará el proyecto para mejores tiempos en términos de la contaminación en el sector, o sencillamente no desviará recursos y no entrará en una especie de incertidumbre que es la que hoy día hay. Eso, yo creo que fundamentalmente esa es la inquietud. ¿Cómo le podemos agregar métrica a esto? Me recordaba la señora secretaria, gracias senador Gaona, que el Ejecutivo en su oportunidad entregó un concepto, una propuesta, ¿cierto? También entiendo que usted, senador Gaona, también tiene una propia. Yo al menos más que una propuesta textual tengo algunas ideas que deben ser incorporadas en un concepto. Me imagino que a lo mejor el resto de los senadores también no participará de esto. Entonces, no sé si les parece como metodología, porque la verdad es que son bien breves, 2 o 3 páginas y estamos convocados solamente para el concepto de impacto crítico, pedirle a la señora secretaria que nos ayude recordando el concepto del Ejecutivo, o no sé si lo tiene ahí, ministra. Sí, pero perdona, quería decir algo. Sí. Sí, muchas gracias, presidenta. A ver, yo quisiera tratar y por eso no he sacado la presentación aquí con el ejemplo. Yo entiendo que es importante dar certeza y que se entienda bien cuál es realmente el impacto potencial de este proyecto. Pero tenemos que recordar, y por lo tanto estoy de acuerdo con incluir una definición, yo creo pero una definición que es un poco más conceptual que con una métrica. Y voy a explicar por qué me parece a mí. Ahora, yo no soy abogada, así que me puedo desdecir aquí, mis asesores me van a mirar con cara de, de horror. No, creo que no. Pero miren, nosotros tenemos varias normas, ¿verdad? Tenemos normas de material particular de 10 micrones, de 2,5, de dióxido de azufre, de arsénico. Hay muchos contaminantes que tienen sus normas. Y una zona, por ejemplo, de hecho, este ejemplo me parece que es el inventario de Calama, ¿ya? Y yo no recuerdo, sí, finalmente si se declaró, supongamos que se haya declarado latente o saturada por material particulado de 10 micrones, ¿ya? Esa es una norma. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos buscando es que, y aquí sale en el ejemplo, si usted, proyecto, va a producir un cambio de un 5% de la concentración, que es lo que respiran las personas, esto es un número, ¿verdad? Un número bien concreto, 5%. Entonces yo hago el cálculo, usted va a producir un aumento del 7%, no, usted es crítico, usted no puede entrar acá, ¿ya? Si es un 2,5, en ese caso es un impacto significativo, no es crítico, pero va a tener que hacer algo más antes de entrar. Pero eso habría que hacerlo para todas las normas que existen.
Y dejar ese nivel de detalle yo creo que es demasiado para la ley. Y por eso a mí me parece razonable dejarlo para el reglamento, porque va a tener que haber una tabla, para todas las normas que tenemos, las de emisión y las de calidad. Para esta norma va a ser esto, para esta norma va a ser lo otro, etcétera. Pero lo que estamos proponiendo también es que entonces en el reglamento queden los criterios, pero en la declaración, cuando yo decido esta zona es zona saturada, yo ahí ya sé estos números. Es saturada porque tiene un 10% por sobre de la norma, ya la tiene hoy en día, y sobre este contaminante en particular, porque uno puede declarar una zona saturada por 1, 2 o 3 o 4 contaminantes, ¿ya? Si en el caso fuesen 4, en el mismo decreto uno pondría, y el umbral es este para este contaminante, el umbral es este para este otro contaminante, y es este para el tercer contaminante. En el decreto, o sea, una vez que se declara latente o saturada, en el decreto el titular va a poder ir, o el desarrollador de proyecto va a poder ir a mirar, ups, en este territorio, estos son los umbrales, mi proyecto muy probablemente va a emitir este y este contaminante, y entonces yo voy a tener que calcular bien y demostrar antes, cuando ingrese al servicio de evaluación de impacto ambiental, de que mi impacto es solamente significativo, no lo es o es crítico, y tanto ya sé, no voy a perder el tiempo porque aquí no voy a poder entrar en este caso. Eso queda en el decreto. Yo creo que eso da bastante certeza de qué es lo que se debe y qué es lo que no se tiene que hacer en el territorio en particular, pero eso va a depender de cada territorio, porque el inventario es del territorio, las normas que se superen específico del territorio. Entonces, la idea era dejar, y como vimos en la tabla anterior, hay una cantidad bien importante de criterios, y eso sí, habíamos pensado dejarlo declarado, especificado en el reglamento, cuáles criterios pueden ser usados, pero son muchos y son muy distintos. Si ustedes ven el detalle acá, es claro, uno sobre la norma secundaria o norma primaria de calidad ambiental de esto, de lo otro, etcétera. Pero efectivamente teníamos un texto que fue propuesto, que finalmente no se votó, y eso yo me lo compartieron recién, que dice simplemente definición de impacto crítico, alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada cuyos efectos, características o circunstancias no puedan ser mitigados, reparados o compensados conforme a las normas y guías aplicables. Entonces, pero el número específico es el 5%, el 10% o el 3%, eso quedaría en el reglamento, porque va a ser específico para cada tipo de norma. Ministra, un minuto para ir conversando el tema. La senadora Allende. No, para entender bien, hay una definición de impacto crítico conceptual que yo había hecho referencia y me parecía bien en principio. No está en el proyecto, habría que incorporarla, esa es la propuesta, pero entendiendo de que esa definición que es conceptual, que se incorporaría y que es precisa de alguna manera, sin embargo, lo que pedía el senador Gaona o el interés que hay en la sala por mayor precisión, obviamente que eso se va a ir dando en los decretos. Entiendo que la métrica en el fondo se va a ir dando en los decretos, porque cada región es específica. O sea, uno no puede tener un número general, porque no es lo mismo lo que ocurre en Puchuncaví que lo que puede ocurrir en X. Entonces, y ahí, en esos momentos, sí están claros los parámetros, las métricas. Entonces, yo entiendo que esa es la propuesta concreta, o me estoy equivocando, porque eso es lo que yo digo. Entonces, estamos de acuerdo. O sea, habría una definición conceptual puesta en la ley que se incorporaría, y lo que se llama, digamos, una precisión que tiene este contenido métrico está en el decreto de declaración, sea zona saturada o latente, porque ahí se hace referencia a valores. ¿Es eso o no? Sí, y en el vimos en una lista que no existe. Sí. El senador le incomoda.
Sí, le damos la palabra al senador Gaona y te la doy al tío Ariel. Gracias. No, solo una precisión. Lo que yo estoy planteando es una métrica respecto a situaciones base, no una métrica específica para cada elemento contaminante, sino fundamentalmente cuánto sobre la situación base de la declaración de zona saturada estoy dispuesto a soportar. Esa es la métrica que yo estoy pidiendo. Es decir, independiente de cuánto sea la métrica que tenga cada uno en la manera específica, sino que yo me estoy planteando desde la situación base. Si yo tengo una situación base de X, yo podría hacer un proyecto siempre y cuando mi proyecto eso no sobrepase el 1.1X, por decirlo de alguna manera. Independiente de qué contaminante sea. Contaminante es perfectamente posible incluir ese tipo de métrica en la ley y después se desagregará los valores por cada... Pero definir un estándar en la ley. Eso es básicamente. Le damos la palabra a Ariel, y porque a lo mejor, evidentemente, quieren. Perdona, la duda que tengo ahí yo. Y eso es un poco lo que. Claro, exacto. Ya. Perfecto. Gracias, senador Gaona. Ariel. Muchas gracias por su término, presidenta. Hay una dificultad intrínseca en que no se puede fijar un porcentaje. Pareciera que un porcentaje es súper justo, porque todo se aplica sobre una base independiente de cuál sea la base, pero varía demasiado de contaminantes a contaminantes, porque hay algunos contaminantes que tienen efecto tóxico, otros que tienen efecto acumulativo. Hay algunos que son siempre lo pronuncio mal, Cancerígenos. cancerígenos. Entonces, ese distinto efecto en la salud tiene a su vez un correlato en que las tasas de riesgo son súper distintas. El 1% de aumento de concentración, por ejemplo, de un contaminante A puede generar una disminución de la probabilidad de vida de 10 años y en cambio el 1% del contaminante B genera una disminución de 1 año. Entonces, casi nunca son equiparables. Yo no tengo el conocimiento científico para poder explicarlo con más detalle, pero lo pueden ver en la cita que nosotros colocamos en la presentación. Se hizo el análisis de cómo se aborda esto en los otros países, y en otros países trabajan con metodología. Ninguno lo fija por ley, en primer lugar, porque por este fenómeno que les señalo, y en algunos hacen que los titulares apliquen fórmulas extremadamente complejas donde solamente les dan ciertos ratios de riesgo por ejemplo, morbilidad de la población. Entonces acá estamos avanzando en una línea que es mucho más pragmática, que es el decreto ya va a ser esa pega. Va a ser esa pega para los titulares y las comunidades, y les va a decir, para este contaminante va a ser este, pero dejarlo en la ley tiene este problema, que por ejemplo quedaría en igualdad de condiciones el material particulado fino, que es algo que todos respiramos, con, por ejemplo, no sé, el día de mañana si hay una norma de calidad de plomo, el plomo, por ejemplo, no tiene rango. O sea, un poco de plomo afecta a los niños y les limita sus posibilidades para siempre. Entonces, si colocáramos un porcentaje parejo para el material particulado y el día de mañana si tenemos una norma de plomo, estaríamos privilegiando una situación y perjudicando a la otra. Entonces, el fijar ese porcentaje parejo para todos los contaminantes tiene un riesgo de que estemos afectando vía tener esa laxitud para ciertos contaminantes que tienen efectos muy, muy nocivos de una manera que no podríamos justificar. Entonces, eso es lo que quería aportar, señora presidenta. No, pues, súper claro. Muchas gracias, Ariel. A ver, primero partamos de lo básico, porque hoy día no tenemos ni siquiera un concepto. Ya, entonces partamos, sugiero yo, proponiendo este concepto, y a mí, sinceramente, me parece, bueno, démosle una lectura nuevamente al que ha propuesto el Ejecutivo, como para que revisemos, insisto, nada nos apura, pero tampoco la idea es retardarnos tanto, pero pongámonos de acuerdo en ese concepto, en lo conceptual, como decía, ¿cierto?, la ministra. Y luego aquello, a mí me parece que muy prudente, así como lo hemos hecho en otras oportunidades y en otras comisiones, trabajar en aquello que desde el reglamento podemos traer a la ley.
tanto en una métrica más general o los criterios, ministra, por ejemplo, usted decía los criterios que en el reglamento, pero a lo mejor los criterios ayudan si es que no podemos entrar a la métrica a definirlo en la ley para que en el reglamento esa métrica esté en base a lo que está contenido en la ley a modo de criterio, también podría ayudar. Y me gustaría, insisto, al menos, dado que evidentemente todavía nos quedan minutos de esta sesión, avanzar en el concepto, en lo conceptual, y luego poder dejar para el próximo lunes la propuesta de o criterio o métricas generales, pero eso con un trabajo prelegislativo a través de nuestros asesores, en donde sí deberían estar considerados, por supuesto, el Ejecutivo, a través de los asesores legislativos que además nos acompañan, para que el día lunes podamos incluso presentarle algo a la directora del SEA, que a mí me parece muy relevante, que ella pueda, dentro del procedimiento legislativo, revisar esto y decir, sí, yo entiendo lo mismo que están entendiendo ustedes, que son estos proyectos que ya a los que ya hemos hecho alusión. Así que ahora sí le doy la palabra a la señora secretaria para que nuevamente, ¿cierto?, leamos esa definición, concentrémonos en aquello, definiendo el procedimiento que vamos a seguir. Partimos con la definición que se dio en su oportunidad que trajo el Ejecutivo. Se trata de incorporar en el artículo 2 de la ley número 19.300 lo siguiente: impacto crítico, alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, cuyos efectos, características o circunstancias no pueden ser mitigados, reparados o compensados de forma adecuada. Ese es el concepto que trajo el Ejecutivo en una sesión y que en definitiva después no se aprobó. ¿Eso es? Una duda. Sí. Senadora Allende. Gracias, señora secretaria. Yo reitero que estoy de acuerdo con que tengamos una definición conceptual de impacto crítico en la ley. Y todo lo que explicaron me parece enteramente sensato, porque no podemos tener la métrica, etcétera, 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 sino en el decreto ya de declaración de zona, ahí sí. Pero lo que yo no veo en esta definición de impacto crítico es la mención salud. Ministra, específicamente, yo no veo en la definición de impacto crítico una mención a salud. Y yo creo que deberá estar. Alteración del medio ambiente provocada directo o indirectamente un proyecto, una actividad en área determinada, cuyos efectos, características y circunstancias no pueden ser mitigados, reparados o compensados conforme a las normas y guías aplicables. Esa es la definición de ustedes, pero no hay ninguna mención a la palabra salud. Yo creo que debiera estar, o en alguna parte aprobamos. Yo tengo la idea que en alguna parte era que... en el impacto significativo. Bueno, pero con mayor razón. Pero sería bueno distinguir el impacto significativo del impacto crítico, porque el impacto significativo es el que evidentemente va a tener en la población, ¿verdad?, en la zona determinada. Sí. Pero para que un proyecto se someta a estas características, tenía que tener este impacto crítico. Y por eso en su momento, que es buen punto, porque en su momento dijimos, por decirlo de alguna manera, basta con el impacto significativo y dejamos de lado el impacto crítico. Pero tienen dos roles distintos que cumplir. A ver, sobre ese distingo, ministra. A ver. Por su intermedio, presidenta, pero primero quería aclarar la consulta de la senadora Allende, que era respecto a lo de la salud. Que incorporarlo en el concepto puede ser algo que se puede analizar, pero hay que recordar que el proyecto de ley dice que los proyectos de inversión que generen impacto crítico o que generen un efecto sobre la salud de la población entran en la causal. Entonces, no sé si incorporar la definición de impacto crítico ligada a la de impacto a la salud tiene que ver, porque sino que son dos causales que se van a correlacionar. Respecto a la definición de impacto significativo, me gustaría pedir si la pueden leer de nuevo, por favor, para escucharla con más detalle. Significativo. Anteriormente es el concepto de impacto crítico que en su momento ustedes propusieron, ¿cierto? Esta que estamos viendo es la que... o sea, el que leyó recién la señora secretaria es crítico, que no quedó en la ley, y el que la sala nos encomendó definir en el proyecto. Sí, pero hay una definición de impacto significativo. Eso es lo que sería bueno verla. Lo que quedó establecido en el proyecto es requerirán, y aquí viene el concepto de impacto significativo. Requerirán especialmente la elaboración de un estudio de impacto ambiental aquellos proyectos o actividades que produzcan, como consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto, un impacto significativo por la o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare la zona saturada o latente
mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o de descontaminación. Se entiende como impacto significativo los efectos, características o circunstancias indicadas en el inciso primero del presente artículo, que es el artículo 11 de la Ley de Bases, porque este inciso se agregó al artículo 11, ¿ah? Y son la salud de las personas. Está en el comparado, yo creo que es mejor que lo tengan visualmente, está en el comparado Página 2, en la página 3, el artículo Ya. 11. Y Está medio la cuatro disperso, está porque, la- pero de la 2 en adelante, ahí está el artículo 11 y el artículo 11, en la página 2, y el numeral 2 que leí recién continúa en la página 4. Ahí dice, requerirán especialmente lo que ya se leyó. ¿Se ubicaron? No. Por estudio, claro. ¿Y qué hace? Y que son las que afectan la salud. Visión específica No. conceptual como la que definimos estaríamos definiendo en impacto crítico, sino que es una especie de referencia que se hace de alguna manera, digamos, en relación al sometimiento que se va a hacer Yo le había, perdón, senador Allende, senador Gaona, y luego le había pedido a la ministra, al Ejecutivo en definitiva, que distinguiéramos claramente por qué un concepto, por qué el otro. Yo creo que sí, hace Sí, falta. porque de lo contrario nos vamos a empezar a confundir y si la sala, y quiero recordar esto porque a mí me tocó vivirlo, nos encomendó dejar con mayor claridad impacto crítico, es porque la definición de impacto significativo, voy a decirlo de esta forma pero para que nos entendamos, surgía como a posteriori, o sea, surgía en qué consecuencias puede tener ese proyecto, ¿cierto?, en la salud de las personas, en la población. Pero el impacto crítico servía para determinar si esos proyectos eran de aquellos que habían dado lugar a una zona latente o saturada. Y nosotros, insisto, en nuestra discusión acá en la comisión dijimos, basta con el significativo porque uno podría entender que se afecta a la salud de las personas, entonces de aquellos proyectos que dieron lugar a la zona latente o saturada. Entonces, no nos olvidemos que en nuestra propia discusión surgieron ambos conceptos, términos, y concluimos uno, pero si no es definiendo impacto crítico, el mandato de la sala es que dejemos claramente establecido qué proyectos sí y qué proyectos no, y por lo tanto que no haya una interpretación amplia respecto al SEA el día de mañana. No sé si ayuda un poco a clarificar el tema. Senador Gaona, haya pedido la palabra. Sí. Yo trataría de partir un poquito de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás. La principal diferencia entre significativo y crítico es las consecuencias que eso tiene para los proyectos. El consecuencia significativo que tiene para los proyectos. El significativo lo obliga a entrar en un estudio. Pero claro, Sí, pero es que estoy tratando, me estoy colocando desde la perspectiva del titular. Entonces el titular dice, bueno, si tengo un impacto significativo, tengo que hacer estudio de impacto ambiental. Si tengo impacto crítico, sencillamente no presento el proyecto. Entonces son las consecuencias para el titular y para el proyecto. Entonces, básicamente, lo de la definición, que me da la impresión que la definición, digamos, fundamental, dado que no se puede establecer métrica, sí, pero en la ley no se puede establecer. La definición de impacto crítico, fundamentalmente basarla en que también la definición que usted leyó no hace referencia a que son zonas declaradas saturadas, sino que es como una definición general. Entonces, yo le agregaría esto de que tiene que ser en zona declarada para que sea consecuente o consistente con el título del proyecto. Y no me enredaría tanto más. Es decir, o sea, porque en el fondo el impacto de esta definición es si yo puedo o no puedo hacer proyecto. Nada más. ¿Qué proyecto? Entonces, para no enredarnos tanto con el tema, entonces a lo mejor la misma definición que se usa para impacto significativo se debe usar para impacto crítico y que la consecuencia sea distinta nomás. Sí, Y la métrica, y señalar y declarar que la métrica se establece por reglamento, qué sé yo, y todo lo demás. Dejar mandatado eso, digamos, en la ley. Sí, sobre el punto, y quiero recalcarlo y recordarlo, el problema que se planteó en la sala, voy a decirlo de esta manera porque evidentemente estamos acá para tratar de solucionarlo, es que en el futuro, teniendo ya ley, el SEA, en virtud de nuestra ley, no termine haciéndolo más exigente que lo que nosotros
estuvimos a la vista de este proyecto o directamente no aprobando determinados proyectos que no van en la línea de haber declarado latente o saturada como argumento como motivo para. Entonces, si lo que nos están pidiendo es que eso quede más claro, ya, ¿qué proyectos son? O cuáles van a ser esas mayores exigencias, yo me concentraría en aquello, ya sea o en una definición más amplia de impacto significativo, o no sé si más amplia, pero más clara, más precisa, exactamente, o en una nueva que contemple aquello, pero a lo mejor, por ejemplo, que dé paso a los criterios, o Claro. sin otro concepto, me refiero a la crítica, al impacto crítico, sí establecer determinados criterios para que luego las métricas vayan al reglamento, pero establecer los criterios en la ley, que luego van a dar paso, insisto, ¿cierto?, a establecer esos criterios. O sea, hoy la aprehensión de algunos senadores y senadoras es que, así como tenemos el proyecto, no quedaría claro el día de mañana, ni restringido al objetivo que sí tenemos y que sí se comparte, de que estos determinados proyectos tengan estas mayores exigencias o directamente no puedan ser aprobados. Pero estos determinados proyectos, entonces, ¿cuáles son estos determinados proyectos? Ahí es donde se nos levanta la alerta de que hay por ahora una cuestión muy amplia o poco precisa. Entonces, a mí me parece bien, insisto, el establecer criterios, porque en virtud de esos criterios el reglamento va a establecer métricas y en virtud de esos criterios el día de mañana, si es que se produce una controversia con el SEA va a tener que restringirse a los criterios que el legislador determinó y si no es un concepto de impacto crítico, por ejemplo, y basta con los criterios, bueno, más que llana, digamos, a que podamos dejarlo de esa forma. Ahora, si el camino es establecer el concepto de impacto crítico, entonces ahí sí tiene que ser algo evidentemente acorde al impacto significativo, que es el concepto que ya está en la ley. Senadora Allende, se me pidió la palabra. Sí, es que ahora quedé más confundida porque yo había avanzado en que acordaba, me parecía bien tener una definición de impacto crítico. La única duda que tenía, y no me quedó tan clara la explicación que me dio aquí el asesor, es por qué no hace una cierta referencia a salud, ya que el impacto significativo sí la tiene, pero en fin, pero no es que son, no podemos hablar de criterios como criterios tan específicos, son la definición que nos propuso el gobierno. Si yo entiendo, es un criterio bien, más que criterio, está diciendo, mira, alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto de actividad en un área determinada, es una definición conceptual, cuyos efectos, características o circunstancias no pueden ser mitigados, reparados o compensados conforme a las normas. Ese es el criterio básico. No, ese es el criterio. No necesitamos agregar más criterio porque ahí está diciendo con claridad por qué es crítico. Y lo que es crítico porque sabemos entonces que sus efectos, características de esto, no van a ser ni mitigados, ni reparados, ni compensados de acuerdo a las normas y las guías vigentes. Y que en el decreto de la zona, ahí va a tener una métrica, ahí va a tener un acorde a la realidad específica de cada región. Por algo es que es específico, saturado o latente, dependiendo de qué región estamos hablando. Entonces, yo hasta ahí llego, Presidenta. Cuando usted me dice criterios, yo digo, ¿por qué vamos a incorporar más criterios? Porque ahí sí que nos vamos a enredar. Ahora, distinto es si queremos, creo que es posible, que me lo diga la ministra, los asesores, si es posible tener una definición más precisa de impacto significativo, que efectivamente pudiese diferenciarse de impacto crítico. Porque pareciera, o yo estoy equivocada, pero pareciera que el impacto significativo es lo que dice el senador Gaona, que él mira del punto de vista del inversor, por llamarlo así, no del medio ambiente, está hablando del punto de vista del inversor, está diciendo, bueno, mira, esto va a provocar un impacto significativo, pero puedo hacer ABC, reparaciones o mitigaciones, qué sé yo, y lo podría presentar en circunstancias que un proyecto de impacto crítico que no puede ser reparado, mitigado, no sé qué, ya no es presentable. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, tiene que haber un ámbito de definición que es significativo, tan específico, digamos, conceptualmente, como lo hicimos con el impacto crítico, porque si no lo hacemos, hay una ambigüedad. Yo creo que eso nos va a perjudicar para que esto avance. Sí. O yo estoy muy equivocada y lo No, yo tomé nota, pero le quiero la palabra al senador Durana porque no ha intervenido y luego sobre lo que dijo la senadora Allende tengo una opinión. Gracias, Presidenta. A ver, yo creo que nosotros, de una u otra forma, a medida que vamos analizando las distintas variables de este proyecto, también nos vamos complicando. Este es un proyecto que establece evaluación de impacto ambiental para proyectos que se presentan en zonas latentes
o saturada. No estamos hablando de cualquier territorio. Estamos hablando de zonas latentes y saturadas y por lo tanto yo creo que lo que dijo el senador Gaona tuvo meridiana claridad en que nosotros tenemos un impacto significativo que tiene una consecuencia y tenemos un impacto crítico que tiene una consecuencia más gravosa de un proyecto que se presenta en una zona latente y saturada. Y creo que la definición tiene que ir en esa línea. Y no complicarnos más porque la definición que ha leído la señora secretaria establece, le falta al territorio lo latente y saturado. Porque si no estamos hablando, entonces estamos invadiendo otros territorios. Y lo que queremos dejar claramente definido es que el titular de un proyecto tenga clara definición de que él está presentando un proyecto ya en una zona que tiene complicaciones. Y que las alternativas que tiene o las variables que tiene, si llegó a impacto significativo, ok, puede tener ciertas consecuencias para seguir adelante con su proyecto. Pero si llegó a impacto crítico, no tiene ninguna posibilidad. Ese es el punto. Sí, gracias, senador Durana. Y lo comparto, senador Allende. A ver, yo quiero proponer el objetivo lo siguiente. Estoy muy de acuerdo con ese señor Durana. Entonces, si lo que hablamos antes, y yo insisto en lo siguiente, si podemos decir alteración del medio ambiente o afectación en la salud de la población provocada directo o indirectamente por un proyecto de actividad en una, obviamente, zona latente o saturada, cuyo efecto, características y circunstancias no puede ser, como dice, mitigado, reparado o compensado conforme a la normativa y al decreto que declare la zona como latente o saturada. Creo que queda bastante más claro y preciso. Yo me gustaría saber si el Ejecutivo estaría dispuesto a abrirse a una definición como esta. Sí, al tiro, ministra, lo siguiente, a propósito de lo que decía el senador Durán y la propuesta de la senadora Allende. Cuando revisamos la definición de impacto crítico, recoger dos cosas, porque efectivamente, ante la definición de alteración del medio ambiente provocada directo o indirectamente por un proyecto de actividad en un área determinada, ahí deberíamos decir directamente en una zona declarada o decretada latente saturada, ¿cierto? Cuyo efecto, características o circunstancias no puedan ser mitigados, reparados o compensados. Ahí está el criterio general, el criterio que ha movido este proyecto. Ahora, al menos ese concepto decía de forma adecuada. Entonces, allí deberíamos agregar, ¿cierto?, el reglamento o algún otro distingo a lo mejor entre significativo y crítico en esa parte, porque, claro, uno podría creer que, estoy poniéndome ahora del lado del CEA a lo mejor, y algún profesional, inspector, en fin, de las personas que evalúan, pero creer que el efecto, la característica o las circunstancias no pueden ser mitigados o reparados, e insisto, y el típico ejemplo, pero el gran proyecto inmobiliario en una zona determinada. Claro, algunos dirán, esas zonas en general son como unas pequeñitas, eso también va a producir una polución, no sé, estoy pensando en voz alta, o sea, que lleguemos a ese nivel de interpretación eventualmente en SEA, es lo que no puede ocurrir, por lo tanto hay que dejarlo zanjado o precisado respecto de que estamos hablando de estos proyectos que ya todos hemos sacado a colación. Entonces, a lo mejor allí podríamos hacerlo más preciso y donde dice la área determinada, señalar las que nos han convocado. Ministra. Pero, perdón, antes de decirlo a la ministra, porque la propuesta que yo dije que no pueden ser, estoy hablando ahora al final, ya leí el comienzo, reparado, compensado conforme a la normativa y el decreto que declare la zona como latente o saturada. Es bien preciso. Y ya antes había hablado, lo voy a volver a leer para que lo aclaramos por última vez. Y esto, mira, alteración del medio ambiente o afectación de en la salud de la población provocada directo o indirectamente por un proyecto o actividad en una zona latente o saturada, cuyos efectos, características o circunstancias no pueden ser mitigados, reparados o compensados conforme a la normativa y al decreto que declare la zona como latente o saturada. Yo creo que es bien preciso. Eso está bien porque el que sea reparado o mitigado, o sea, primero un plan busca aquello, o sea, un plan de descontaminación busca aquello, y luego el reglamento el que nos va a dejar un poco más establecido y restringe y precisa. El micrófono, senador, y luego la ministra tiene la palabra. Y además tampoco
castiga una zona en términos de que no se va a poder invertir más, sino que se va a poder invertir en un proyecto una vez que se supere la zona saturada latente y volvamos a la normalidad. O sea, también no existe un cierre Para siempre. final para siempre de la posibilidad de inversión en un determinado territorio, sino que Y mientras no se resuelve el tema de la contaminación, no se pueden desarrollar proyectos que afecten de manera crítica el medio ambiente. Eso es. o sea, eso, que afecten, o sea, no estamos hablando de cualquier proyecto y no la vamos a castigar más de lo que ya está castigada, pero sí que también quede claro que aquellos que dieron lugar a Exacto. tienen que empezar a mirar a otro lado. Bueno, ahí tenemos el ordenamiento territorial, ministra, pero ya, le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo creo que ha sido muy buena y constructiva la discusión. Ariel me mandó acá una propuesta, pero la de la senadora Allende es aún más completa, la voy a leer. Impacto crítico, alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad a la salud de la población o ecosistema. Quizás eso había que, para distinguir, porque tenemos normas primarias y secundarias, en un área determinada, en las magnitudes indicadas en una declaración de zona latente o saturada. Bueno, en magnitudes indicadas, eso es en el fondo lo que usted dijo respecto en el decreto, ¿verdad? Eso es otra manera de decirlo. Claro. Cuyo efecto y características, circunstancias no pueden ser mitigados, reparados o compensados. Así como bien en concreto, con esto yo diría que queda claro de que no, si tengo una zona saturada por material particulado, yo no voy a exigirle un proyecto algo si va a emitir otro contaminante que no sea ese que se está normando en esa zona. Y el decreto da la certeza, y el decreto es específico para esa zona, de cuánto el inventario de emisiones de esa zona me va a decir cuánto ya estoy pasado del límite, y cuánto es significativo entre esto y cuánto es crítico más allá de eso. Y eso va a ser caso a caso. Eso además lo declara el Ministerio de Medio Ambiente, así que tampoco queda al albedrío del Servicio de Evaluación Ambiental a decisión de ello, a interpretación de ello, sino que somos nosotros que lo definimos caso a caso según el inventario, y según circunstancialmente, o sea, específicamente al decreto. Yo creo que con eso queda bastante claro. Que para el lunes busquemos, yo creo que entre Ariel y lo que yo estoy diciendo está muy similar. Está casi un problema de ubicación donde pones primero una cosa u otra. Yo creo que estamos en perfectas condiciones con los asesores o en fin, ponernos de acuerdo y hacer una sola definición para el lunes de impacto crítico. Yo creo que hemos logrado perfectamente el consenso, porque están bien parecidas, si es solamente eso, el ecosistema, pero con esto ya hemos resuelto las dudas que no. Mire, y además que siendo las 14:04 y tenemos un día con mucho movimiento, voy a dar por finalizada la comisión sin antes, acordar lo que proponía la senadora Allende, que lo habíamos dicho también al inicio, que era llegar el día lunes con una propuesta. Bueno, nuestro grupo de WhatsApp ayuda mucho a hacer la cosa más eficiente, y entonces con concepto de impacto crítico y con con concepto de impacto crítico, dejamos eso además. Sí, perfecto, ok. Y con eso, la señora secretaria se va a contactar, ¿cierto?, con el SEA para que podamos reunirnos con ella el lunes, y después de eso, los quienes estamos en comité, pedir en la mañana temprano que votado, ¿cierto?, evacuado nuestro segundo informe, lo pudiéramos poner en tabla el próximo miércoles. ¿Ya? Listo. Bueno, ministra, a los asesores, muchas gracias por asistir. Recording stopped.